Estamos muy agradecidos al Señor por todo lo que Él está haciendo en nuestro medio. Sin duda, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo realmente precioso en las manos del Señor. Y sin duda yo puedo estar muy agradecida que el Señor concedió que pueda estar con ustedes. Pero el Señor es fiel y bueno, siempre estuvo en mi corazón de poder estar y bueno, gracias al Señor por las oraciones. Sin duda, siempre todo se circunscribe en lo que Dios permite y lo que es la voluntad de Él. Por eso estamos agradecidos que a pesar de todas las cosas que están contrarias, Dios está con nosotros y eso es muy importante porque sabemos a dónde Él nos quiere llevar y qué es lo que tenemos que hacer. Como dije, estamos en un tiempo muy especial porque estamos ya casi al final de esta dispensación de la gracia de Dios, en donde el Señor nos muestra ciertas cosas a través de su palabra. Siempre ha sido así. Pero yo creo que en este tiempo que estamos y como se ve la condición de Apocalipsis, claramente como que hay un dormitorio en la iglesia en su generalidad, hablando de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero también esto es conforme a la palabra de Dios, porque Dios está por hacer una operación. Por eso cuando meditamos conforme a la palabra de Dios y vemos acerca de lo que es ese evangelio glorioso y como Dios está preparando una compañía gloriosa, como dice en 2 de Corintios capítulo 11, nos llena de regocijo de saber de que vamos por buen camino, que estamos atravesando este último trayecto de lo que nos corresponde en este tiempo. Por eso tenemos tanta necesidad, sí, como escuchamos también, gracias al Señor por las alabanzas, que es tan importante porque ahí magnificamos el nombre del Señor y declaramos a lo que Él representa también para nosotros. Alabamos a un Dios vivo, un Dios verdadero, realmente aquel que nos llena de todo regocijo. Y también cuando padecemos dificultades, tribulaciones, sabemos que Él está con nosotros como poderoso gigante. Es un Dios real, está siempre a nuestro medio, está a nuestro lado y podemos ver realmente todo lo que Él hace por nosotros. Así que por eso vemos la realidad de su presencia. Yo quiero compartir en 2 Timoteo capítulo 2, yo creo que es muy conocido, pero también nos llama la atención el enfoque de lo que nos hace el apóstol Pablo. Ustedes van a recordar, el apóstol Pablo fue, ¿no es cierto?, el apóstol más importante de lo que es esta época, se le fue comisionado esta dispensación, y también este mensaje superlativo para este tiempo en el cual nosotros vivimos. Y sin duda estamos viviendo esos momentos que se nos dice allí. También se está viendo en lo que respecta a lo que es el acontecimiento de cada uno de forma personal en cuanto a lo que recibimos de la palabra de Dios. Recibimos, pero tenemos que también ser consecuentes en cuanto a eso. Por eso cuando vemos el mensaje en la palabra, hay un mensaje claramente para todos, hay un mensaje también dispensacional que trasciende todo lo que son las épocas dispensacionales y también hay una palabra especial individual para cada uno de nosotros. Por eso cuando vemos allí, vemos tantas cosas y tanto panorama que la palabra de Dios nos muestra, que nos dice en el capítulo 2, dice: tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y acá nos muestra la importancia de la gracia. Y si ustedes hacen un panorama completo de dónde estaba el apóstol Pablo cuando dijo estas palabras, él estaba preso en Roma. Y sin duda, sufriendo la más grande persecución a causa de los romanos y cómo se lo llevaban, ¿no es cierto?, por él predicar la palabra de Dios. Una palabra que trascendió y tenemos nosotros en el mismo momento de hoy. Pero esa palabra que tenemos y nosotros estamos disfrutando costó a aquellos que fueron los precursores de este mensaje. Por eso le dice el apóstol Pablo: a pesar de mi condición de estar preso en cadenas, sin embargo, esfuérzate. Él tenía que dejarle a Timoteo realmente lo que era la trascendencia de este mensaje superlativo. Sin duda Timoteo no iba a ser como el apóstol Pablo, porque él fue el apóstol para esta dispensación. Pero Timoteo tenía que llenar realmente las expectativas de lo que estaba pasando. Y vamos a ponernos en el panorama. El apóstol que dio este mensaje superlativo preso en Roma y todos los demás siendo acosados, perseguidos por hablar de Jesucristo. ¿Quién tenía, ¿no es cierto?, realmente la fortaleza para decir: sí, yo predico a Jesús, cuando están siendo hostigados, matados y también maltratados por predicar de Jesús? Entonces vemos que Pablo, a pesar de esa condición, dice: esfuérzate, que tome coraje, valor en lo que era la palabra de Dios y lo que era realmente en todo lo que había pasado con él en cuanto a la revelación de Jesucristo, para enfrentar lo que venía por delante. Así también nosotros en este tiempo tenemos que enfrentar ciertas cosas que estamos, como dijimos, al final de esta dispensación y en los albores de una nueva. En el trayecto hay cosas que tenemos que enfrentar y eso obviamente tiene que ser con fe, con convicción,
con la palabra de Dios y llenos del poder del Espíritu Santo. No hay fuerza en nosotros, no hay capacidad. Es por la capacidad de Dios y por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Por eso cuando ayer estaban los hermanos orando por el Espíritu Santo, es muy bueno. Si tenemos que avivar el fuego del don, andar en el poder y la convicción del Espíritu Santo. Y si no, tenemos que buscar, porque es una promesa para los hijos. Y de esa manera poder andar y entender la palabra de Dios. Como bien dice, que ustedes pueden buscar en Colosenses 1:9, que nos habla del exacto conocimiento de la palabra de Dios. La epignosis, conocer exactamente cuál es la voluntad de Dios que realmente Él quiere darnos y enseñarnos. Cuando vemos eso, no estamos siguiendo un conocimiento del mundo, algo intelectual, algo que el mundo puede darnos para que nosotros podamos entender ciertas cosas de la vida que tal vez para acá nos sirve, pero no tiene ningún poder para poder entender las cosas de Dios. Es imposible, porque lo que Dios nos da no es para una mente talentosa ni brillante, sino que es lo vil que Dios levantó, lo que nos sirve para que su nombre sea glorificado. Y allí Dios, de esa manera dice, destruye aquello que es. Por eso estamos más que convencidos que en este tiempo en que vivimos, Dios está haciendo una obra portentosa, aunque tal vez no podamos percibirlo, pero los ojos de la fe pueden ver. Por eso es tan importante que nos dice aquí, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La necesidad de la idoneidad en la palabra de Dios. ¿Cómo yo puedo enseñar si no he aprendido? Debo aprender realmente en cuanto de lo que es el conocimiento de la palabra y la aprehensión de tener una experiencia personal con el Señor en cuanto al conocimiento que tengo. Y la importancia es, una vez que conozco eso, saber el llamamiento de Dios en mi vida. Si Dios me ha llamado para una cosa, debo ser fiel en lo que Dios me ha llamado. Y de esa manera, otros pueden ver en nosotros realmente la veracidad de la palabra de Dios. Por eso, otra vez, no dependemos de nosotros. Nosotros tenemos como dice, este tesoro en estos frágiles vasos de barro. Y cada vez más que vemos, somos más frágiles y cada vez que vamos aumentando en años, más frágiles todavía. Pero la palabra de Dios es poderosa. Y por eso la necesidad de que a pesar de las circunstancias que nos rodean, tal vez la prueba que estemos pasando, la dificultad que tengamos, debemos mirar siempre al Señor. Que realmente Él es aquel que nos da la fortaleza para seguir adelante. Esta es una cuestión de actitud. ¿Qué es mi relación con Dios? ¿Cómo puedo hacer para que Dios me muestre realmente esto en mi vida personal? Sí puedo entender muchas cosas, puedo saber tal vez profecías, muchas cosas profundas, pero el contacto con Dios en mi manera personal, de entender que Él tiene una relación conmigo. Y cuando puedo entender eso, esta es realmente la satisfacción que tenemos. Como decía en Eclesiastés, hice un conteo de todo lo que pasó, dicen, ustedes pueden ver en todo lo que es Eclesiastés, vanidad de vanidades. Hizo un reconto de todo lo que podía darle alegría y realmente el disfrute de esta vida. Y dice, todo es vanidad, es vacío, es hueco, es vacuidad. Pero si nosotros estamos en la presencia de Dios y nos llenamos con Él, sí, eso nos fortalece. Ese realmente es alimentando la nueva creación. Por eso esta es una cuestión de actitud. ¿Cómo yo enfrento las situaciones que se me presentan en la vida? Hay ciertas cosas que tengo que resolver y tal vez, gracias al Señor porque vivimos también en una comunidad que oramos unos por otros y sentimos el peso y el poder de la oración. Pero mi relación personal con el Señor, ¿cómo yo me desempeño? ¿Cómo me desenvuelvo? ¿Cómo puedo hacer realmente efectiva la obra de Dios en mi vida y que a través de, puede ser en este momento un vehículo, en la mano de Dios pueda llegar a cada corazón la palabra de Dios? Por eso dice que aquellos hombres que van a enseñar o aquellos, maduros que han alcanzado un cierto nivel espiritual, sean idóneos, que sean capaces de enfrentar lo que hay que enfrentar en este tiempo que tengamos que vivir. Tiempo de pesadumbre, tiempo de mucha decadencia espiritual, tiempo de apostasía galopante que nos va a llevar, sí, al cenit de la apostasía final, que gracias a Dios no vamos a estar para ese tiempo, pero sí sentimos ese peso. Y como también decía en 1 de Juan capítulo 2, acerca de muchos anticristos, sentimos también el peso de lo que es este espíritu, combatiendo la verdad, la palabra de Dios. Y sí, hay muchas doctrinas, hay muchas cosas que están por allí que parecen la verdad, pero debemos volver a la fuente.
Debemos ver si realmente eso es conforme a la palabra de Dios dada en lo que es, ¿no es cierto?, este mensaje que tenemos. Por eso es tan importante meditar, orar y buscar de Dios la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a guiar en lo que es la voluntad de Dios, y aún lo profundo de Dios nos va a revelar conforme a su palabra. Por eso dice que sean idóneos para enseñar también a otros, que puedan transmitir lo que han aprendido conforme al tiempo que han recibido la palabra de Dios. Gracias a Dios por los hermanos, los pastores, obreros, ministros que han dado su vida para compartir este mensaje que hoy tenemos. Y esto que tenemos que pasarlo a la nueva generación. Aquellos que tienen que enfrentar cosas que tal vez nosotros no vamos a enfrentar, nosotros hemos enfrentado otras cosas, ellos tienen que enfrentar ciertas situaciones que tienen que tomar de la mano de Dios, y para eso tienen que estar llenos de la palabra de Dios. Hay muchas doctrinas erróneas, muchas cosas que tienen apariencia de piedad, como también nos dice el apóstol Pablo en Timoteo, pero van a negar la eficacia de ella. ¿Cómo podemos saber si es verdad o es mentira? La luz de la palabra de Dios es tan importante. Por eso la necesidad de meditar consecuentemente en esto. Y cuando enseñemos, tenemos que tener idoneidad de lo que expresamos, de ver realmente que esta es la palabra de fe que predicamos, esta es la palabra de verdad. Y bueno, como pasó con el apóstol Pablo y los primeros mártires de la época de la iglesia, han pasado, ¿no es cierto?, por muchas situaciones adversas, y a pesar de eso se esforzaron por la gracia de Dios a dejar todo este encomio para nosotros, para que podamos tener de la palabra de Dios la fortaleza necesaria, el alimento justo para el tiempo que tengamos que enfrentar. Bueno, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sí, estamos padeciendo, tal vez decimos, mi penuria no es la misma que tiene el otro de al lado, tal vez el mío es peor, no sé cómo es la situación, pero cada uno tenemos que pasar ciertas situaciones con el Señor. Lo importante es saber que estamos pasando con Él. Y como nos dice también lo que es Apocalipsis acerca de la iglesia de Esmirna, que significa mirra, aquellos que están padeciendo por el nombre de Cristo. Bueno, el Señor tiene preparado coronas también para aquellos que sufren en la presencia de Dios, aquellos que sufren realmente conforme a la palabra de Dios. Pero aquí nos dice, sufre penalidades. La palabra de Dios es clara, nos dice las cosas que van a acontecer, pasado, presente y futuro. De ahí nosotros tenemos que tomar una actitud por la palabra de Dios. Por eso también podemos ver en el capítulo 1 también de segunda de Timoteo, que nos dice el capítulo 1 y el verso 4 en adelante podemos leer, sí. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó en ti, dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es una realidad. Cuando vemos las cosas que están pasando en nuestro medio y cuando estamos dándonos cuenta de todo lo que sí el enemigo quiere hacer, debemos cobrar ánimo, fuerza y tomar el valor de Dios. Esfuérzate en la gracia de Dios. Tome coraje, que tenga una actitud de un vencedor que sí, ve la situación, pero no está solo, está con el Señor y el Señor le da la fortaleza para seguir adelante. Por eso dice, no te avergüences de mí, dice, de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Qué hermosa invitación para cada uno de nosotros. Como la palabra de Dios nos anticipa y nos dice, sí, vamos a seguir por este camino, pero el Señor también pasó por allí. Cuando Jesús vino, Él vino nosotros con una misión para morir por toda la humanidad. Y la redención le costó la muerte. Él estaba también de acuerdo con esto en hacer la voluntad de su Padre, porque Él amaba lo que iba a hacer. Por su amor, hoy estamos nosotros aquí en su presencia, compartiendo unos con otros, dándole la gloria a Él que murió por nosotros. Y nosotros ahora nos ha dejado este legado para compartir la palabra de Dios. No nos queremos más que nadie, simplemente la parte que nos toca en lo que es este tiempo en que vivimos, en el tiempo en donde podemos participar de lo que va a ser la traslación, por lo que vemos en el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Estamos en ese tiempo. Si ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, en la parte de lo que es profecía también, está, ¿no es cierto?, el tiempo de la sexta dispensación, que es la iglesia, la gracia de Dios, y después viene, ¿no es cierto?, luego el milenio, pero en el medio hay cosas que van a acontecer. Nosotros podemos decir, como dice que la palabra de Dios, dice en 2 de Pedro,
la palabra profética más segura ya se ha cumplido. Lo que estamos viendo que está pasando en Israel son acontecimientos que sí podemos verlo según la palabra de Dios, cumplimientos parciales de lo que van a acontecer en su cumplimiento total y completo. Nos está mostrando algo, nos está diciendo que el tiempo ya no queda mucho. Por eso cuando nos invitaron para compartir la palabra, dijimos, y tantas cosas pasaron, ¿no? Pero también venía en nuestra mente, no queda más tiempo. Y también lo que tenemos que compartir con aquellos que necesitan, porque nosotros también necesitamos. Como somos necesitados del pueblo de Dios, necesitamos compartir lo que tenemos, lo que se nos ha dado. Y por eso estamos más que agradecidos al Señor por este privilegio de compartir la palabra de Dios. Por eso decimos, es algo tan importante que nos llena, nos fortalece. Sí, si tenemos que pasar situaciones, bueno, lo pasamos con el Señor, porque sabemos que tal vez la situación que me toca pasar a mí no es la misma que le toca pasar a ustedes. Pero entonces tenemos que ver en todos que hay fortaleza de Dios y hay un propósito en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiere obrar en nuestro medio? Sí, la palabra de Dios va a seguir. Nosotros vamos a pasar de escena, pero la palabra de Dios va a correr, va a ser glorificada, va a hacer su obra. Y si no está haciendo esa obra en nuestro medio. Por eso estamos más que alegres, más que contentos, más que gozosos de ver cómo Dios está trabajando, obrando en este tiempo, lleno de oscuridad, lleno de lo que es, como ustedes vieron la historia de la iglesia, hubo un tiempo de oscurantismo también, pero a pesar de eso la palabra llegó a nuestro medio. A pesar de que todo estuvo en contra, de que bueno, la palabra de Dios fue tirada por un lado, por otro, que nadie tenga nada, ¿cómo llegó a nosotros? ¿Cómo tenemos? La fidelidad de Dios. Y el Señor también levantó hombres y mujeres en aquel tiempo para que trascienda esto que hoy nosotros tenemos. Nosotros vivimos en un tiempo privilegiado, si podemos llamarlo de esa manera. Tenemos muchos medios en cómo alcanzar la palabra de Dios. Medios, ¿no es cierto?, lo que es la tecnología, etcétera, y que ojalá lo podamos usar para nuestro beneficio, para el tiempo que nos toca. Yo sé que estas cosas después van a ser usadas más adelante por aquel, ¿no es cierto?, que va a dominar el mundo, ya sabemos, pero todavía no está en ejercicio. Así que todavía me puede servir de una herramienta sustanciosa para poder enfrentar las cosas que tengo. Y realmente lo que muestro, ¿no es cierto?, también en este punto es buscar acerca de lo que es la palabra. Si yo medito, oro, y veo aquí que es tan importante. Y muchos dicen, sí, pero la palabra de Dios tiene muchas cosas que son contrarias, muy ambiguas, porque dice, este texto dice así, en otro texto dice así. Siempre van a haber estas cosas. Y realmente debemos ver a la luz de la palabra de Dios y volver a los escritos originales. Tenemos en nuestro medio muchas versiones, en donde eso nos van a llevar realmente a conocimiento más exacto. Pero usted tiene que conocer que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces el griego tiene también sus acepciones que nos muestran el tiempo que fue escrito y para qué momento fue escrito. Entonces no hay lugar para lo que es la mente de Javín, que nos lleva al razonamiento corrupto, sino que realmente nos lleva a un conocimiento de la palabra de Dios. Y de esa manera podemos entender, desmenuzar, meditar, escudriñar, y para esa manera poder crecer en todo lo que Dios respecta en nuestra vida, o en el llamamiento con que nos ha llamado. Por eso, bueno, gracias a Dios por todo lo que tenemos, porque sin duda es para nosotros. Cuando hablo de las aflicciones, es la necesidad también de ver cómo nosotros enfrentamos las cosas que nos suceden. La palabra de Dios es viva y es eficaz, como dice en Hebreos 4:12. Corta, nos muestra que nosotros no podemos depender de nosotros, sino de Dios en todas las cosas y los órdenes de nuestra vida. Y el Señor nos da oportunidad de padecer las aflicciones, así también como lo que fue la iglesia de Esmirna en Apocalipsis. Dice, bueno, por cuanto has sufrido, has padecido y tiene poca fuerza, pero era porque confiaba en la palabra de Dios. El poder que tenía, una pequeña potencia de haber sido fiel en la palabra de Dios y de transmitir eso a otros. Estamos también en el tiempo de que aquellos, ¿no es cierto?, que estamos vivos todavía, de poder participar de lo que va a ser el arrebatamiento, la traslación de Filadelfia. Aquellos santos que se están preparando con un conocimiento maduro, que entienden los propósitos de Dios. Por eso, gracias a Dios, todo lo que viene de parte de Dios aceptamos. Todo lo que no es de Dios rechazamos, resistimos en el nombre del Señor. Pero lo que tenemos que llevar, nada nos tiene que impedir hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Por eso estamos más que agradecidos al Señor, porque nos da este privilegio, esta oportunidad de poder padecer por Cristo en esta situación. Cuando viene a mi mente esto, me recuerdo también del apóstol Pablo, que estaba preso en cadenas. Sin embargo, él dijo, la palabra de Dios no está presa. Él está en una situación tan apremiante y le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es de Dios en Cristo Jesús. Y la recomendación es
que avives el fuego del don y que enseñes a otros, dice, lo que viste y oíste de mí. Tan importante, lo que hemos recibido, de esa misma palabra que hemos recibido, que se pueda transmitir a otros. Que aquellos que van a seguir y que tienen que enfrentar situaciones difíciles, diferentes que nosotros, puedan tener realmente la fortaleza de que están con el Señor siempre. Como dijimos, nosotros no somos eternos aquí en la tierra, nos vamos, este cuerpo es débil, pero el Señor está siempre y le va a dar la fortaleza en el momento justo. Yo no sé lo que el Señor te ha deparado para cada uno de nosotros. Nosotros vimos también nuestros hermanos que nos antecedieron también, las situaciones que han pasado, hermanos fieles, hermanas fieles en transmitir la palabra de Dios, que ya no están, cumplieron su tiempo, cumplieron su lugar, y bueno, tuvieron que también ciertas dificultades que enfrentar, pero con todo eso se vio el poder de Dios. Así también nosotros nos toca ahora, ¿qué es de nuestra vida? Sí, hay mucha apostasía, hay muchas cosas que parece que están contrarias, pero ¿cuál es mi actitud? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Me pongo mal porque, bueno, el apóstol Pablo ya no está, o veo aquí estaba preso, no sé lo que va a acontecer? Sin embargo, veo que tengo que tomar de la mano del Señor todas las cosas. Y sí, cobrar valor, ánimo, y te encarezco delante del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, volver a la fuente, lo que es el evangelio que tenemos para que los santos puedan crecer, fructificar para Dios y madurar, para que el Señor realmente sea glorificado en aquellos santos que están corriendo la carrera con gozo. El apóstol Pablo estaba por partir, dice, bueno, hizo un reconto de su vida y dijo, bueno, todo he hecho, dice, y no temo, dice, y no estimo preciosa mi vida para mí mismo, como dice en 1 Corintios 9, 24, sino que dice, él estaba expensa de lo que iba a pasar. Pero os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. La palabra que tiene poder para transformar nuestra vida. La palabra que está haciendo esa obra en nosotros y que transmite algo, deja algo en nosotros para que podamos fortalecer y continuar lo que tenemos por delante. Hay cosas que van a acontecer, sí, que vienen, que tenemos que enfrentar, pero el Señor nos va a dar el poder y el valor para enfrentar lo que tengamos que enfrentar con la palabra de Dios. Así cuando estamos compartiendo la palabra, estamos luchando, es una lucha espiritual. El enemigo no quiere que la palabra de Dios sea dada, la palabra, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera viene y quiere luchar de muchas maneras. Entonces, eso tenemos que saber que nuestra lucha es espiritual. Efesios 6:18 ya nos dice también cómo tenemos que enfrentar, poniéndonos la panoplia divina y también dice orando en todo tiempo. Una vida de oración, de meditación en la palabra de Dios, de saber que esto que tenemos es muy valioso y que el enemigo quiere de muchas maneras tumbar, pero Dios es poderoso y aquel nosotros que comenzó la buena obra, nosotros la va a terminar y la va a perfeccionar. Por eso cuando viene el enemigo, nosotros resistimos en el nombre de Jesús y seguimos adelante, por nosotros, por nuestro país, por nuestra familia, por nuestros niños, por la congregación que tengamos que enfrentar también y apoyar en este punto. Y de esta manera ver que hay muchos también, como el apóstol Pablo dijo, ustedes pueden leer más adelante, que aquellos, ¿no es cierto?, que cuando él estuvo preso, dice, le había sobrevenido muchas situaciones en Asia, donde Figelo y Hermógenes lo habían abandonado. Dice, aquellos que habían comenzado con él lo dejaron. ¿Por qué? Por miedo tal vez, buscando otras cosas, no siendo fiel a lo que es la palabra de Dios, a la palabra, el mensaje que tenía. Y quedaba Timoteo. Y dijo, bueno, pero vos, Timoteo, viste, fuiste partícipe, continúa. Y vemos el fin también de Timoteo. Sin embargo, vemos, ¿no es cierto?, lo que va a tener una recompensa de un obrero fiel. Pueden ver también Tito y todos aquellos, como dije, de los mártires de la primera época, la iglesia primitiva. No sé cómo va a terminar esta última, ¿no es cierto?, dispensación, pero el Señor nos está llenando de valor para enfrentar lo que tengamos que enfrentar, las distintas situaciones. Y podemos ver y sentir, ¿no es cierto?, que Dios está con nosotros también a través de los ojos de la fe y ver el cumplimiento de su palabra. Y el Señor nos exhorta, ¿no es cierto?, acerca de la enseñanza, de la instrucción, de la doctrina, como también viene de la palabra griega didascalia, el entendimiento cabal para que cada uno pueda entender lo que tiene que hacer en el momento justo. Por eso cuando vemos la palabra y todo lo que es el desarrollo, nos damos cuenta de que sí, necesitamos más que nunca depender del Señor. Siempre hemos dependido, pero necesitamos más que nunca. Por más que alcancemos, tal vez en muchas situaciones hemos crecido suficiente, más que nunca necesitamos del Señor. Nunca podemos desprendernos de Él. Y así de esa manera poder alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso dice en el podemos leer, verso 10, en 2 Timoteo capítulo 1,
pero que ahora, dice, ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, dice, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel gran día. Gracias al Señor por la palabra de Dios, por todo lo que gozamos en su presencia. Sin duda el Señor tiene grandes cosas para nosotros y nos muestra a través de su palabra todo lo que tiene para compartir. Podemos leer acerca de lo que es este Evangelio. Sin duda dice, ¿por qué vamos a ser juzgados, no es cierto?, por este Evangelio. En Romanos capítulo 2 y el verso 16. Dice, en el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi Evangelio. Por eso es tan importante conocer el Evangelio de gracia. El Señor ya nos ha mostrado también, y usted puede leer las cartas del apóstol Pablo, que nos muestra acerca de muchas cosas que debemos aprender porque vamos a ser juzgados conforme al Evangelio del apóstol Pablo que Dios le ha dejado. Le ha levantado, ¿no es cierto?, como el apóstol principal de esta dispensación de la iglesia, y nosotros tenemos que comparecer hasta allí. Por eso lo importante es de conocer este Evangelio. Si vamos a ser juzgados por esto, debemos ser también entendidos de lo que Dios quiere enseñarnos. Por eso, bueno, conforme a este Evangelio. Ahí tenemos que entender, ¿no es cierto?, que está también el Evangelio del Reino, que es otra cosa, pero nosotros tenemos este Evangelio superlativo de la gracia de Dios. Este Evangelio por el cual vamos a ser juzgados. Por eso la importancia de conocer. Necesitamos conocer las dos creaciones, necesitamos saber que tenemos victoria sobre la vieja creación para que podamos vivir en el poder de la vida de resurrección, para que podamos fructificar para Dios. Por eso cuando vemos decimos, sí, pero tenemos tantos pensamientos. Bueno, tenemos que ver de dónde viene ese pensamiento. Si ese pensamiento viene del hombre caído, lo que es bien tenemos que desechar, porque eso es un raciocinio contrario a la voluntad de Dios. Por eso tenemos que tomar la victoria, como dice Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y de esa manera inactivo queda el poder del viejo hombre y vivir en el poder de la vida de resurrección. Y de esa manera así vivir que puedo, y como tengo la mente de Cristo, puedo desarrollar esa mente para entender conforme a la palabra de Dios y conforme a su voluntad. Por eso necesitamos conocer estas partes para que podamos ver de dónde viene lo que yo estoy pensando, de dónde viene lo que yo estoy razonando. Como dice también en Isaías, razonemos juntos, hablando del razonar de la nueva creación, no de la vieja creación, sino de la nueva creación que honra a Dios.